Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Ayer algunos colegas decían que bueno, que la presentación había sido menos agresiva de lo que se esperaba. Otros dicen, en realidad de agresiva no tiene nada porque va solo sobre intereses, pero la afectación sobre capital sería del 5%. ¿Cómo ves la presentación que se hizo ayer? Me parece que es una visión de gente que quiere ver del lado el vaso medio lleno más que medio vacío, porque la propuesta de decir no te pago un centavo durante 3 años y cuando te voy a empezar a pagar te voy a pagar el 95%, no el sí de lo que te debo, y los intereses al 0,5% anual durante el primer año, si eso no es una propuesta agresiva y no acorde con la realidad económica de la Argentina, no sé en qué está mirando, ¿no? Claramente. Y después lo que llama la atención es un poco esa chicana política que hizo el ministro de presentar qué vale el potencial ahorro de no pagar la deuda. Entonces, es como si la Argentina hoy estuviera con un excedente de recursos, pero lamentablemente esos excedentes de recursos se lo llevan el pago de interés de la deuda, cuando cualquiera que mire las cuentas públicas desde los últimos 15 años ve que aún no pagando intereses, la Argentina le faltaba plata. Es lo que se llama el famoso déficit primario, el déficit fiscal, antes de pagar los intereses de la deuda. Así que, por donde se lo mire, es una propuesta que hoy lo leía a Roberto Cachanowski en Infobae, y recuerda mucho al 2001, ¿no? Es un tome y un daca, faltaba que todo el mundo aplaudiera, y esta es una negociación, una propuesta inamovible, o sea, no es una negociación. La verdad que sí, es absolutamente increíble. Hoy temprano un oyente me preguntaba si el peso ya no es una cuasi moneda, así que reconstruí, por lo menos desde que yo recuerdo, ¿no? Desde el peso ley 18.188 hasta el presente. ¿Cómo no va a ser en la conciencia de los argentinos una cuasi moneda el peso si pasa todo esto? Pero además ayer, en la explicitación de qué se haría con todo ese dinero, todo está destinado a pensar en sostener una Argentina llena de mendicantes y estado dependientes, no en una Argentina de construcción de riqueza, por ejemplo. Claro, y sobre todo, José Luis, cuando no vamos a negar que la Argentina tiene un problema de sustentabilidad de la deuda, porque es un país que hace 10 años que no crece, sobre todo cuando uno lo ajusta por el crecimiento de la población. Aún con un PBI que no aumente, en la medida que la población siga creciendo al 1% anual, el PBI por habitante cae, y eso es lo que estamos viendo desde hace prácticamente más de una década. Si en ese contexto la Argentina no presenta un plan económico que le diga, mira, yo tengo todos estos problemas de arrastre que es lo que me impide crecer, y a partir de ahora voy a instrumentar X incentivos para la producción, para que todo el potencial productivo que tenga la Argentina se ponga en valor, y entonces lo que no puedo pagar hoy lo pueda pagar mañana. La propuesta del ministro muy lejos está de eso. O sea, la Argentina, lo que ha mostrado ayer es que no hay plan económico, y lamentablemente creo que democráticamente está perfecto desde el punto de vista republicano que los gobernadores de provincias estuvieran presentes, y en particular lo de la oposición. Pero estar presente no significa que avalaron la propuesta, porque obviamente no pueden avalar algo que conocieron en ese momento, y lo conocieron simplemente a modo de enunciado general, porque, como te digo, no está el detalle de los bonos, no está el detalle del día después, qué camino va a transitar la Argentina en los próximos 3 años. O sea, que fue un acompañamiento más desde el punto de vista democrático. La realidad es compleja, necesitamos que tirar todos unidos de este carro, pero de ahí a decir esto es una propuesta en serio, realmente es una propuesta unilateral, ¿no? Sí, bueno, pero esto, a ver, es bastante curioso en el caso de Guzmán. Yo no sé si esto te lo comenté a vos, pero yo el dato lo tengo muy concreto. En Wall Street al ministro le dicen Guzmán, ¿no?
Hacen un No. juego, sí, Guzmán le dicen, el hombre ganso sería No, en serio te digo, esto vos tenés más contactos que yo, lo podés verificar. Sí, no, es una persona, yo lo escuchaba recién a Rodolfo Santangelo en otra radio y comentaba que en la Argentina quiere hacer el experimento de una propuesta de un premio Nobel como es Joseph Stiglitz, del cual Martín Guzmán es uno de sus, no sé si sus discípulos, porque trabajó con él, punto. Sí. De ahí a que porque vos estés cerca de un premio Nobel un par de años, de ahí sea su discípulo, creo que hay un trecho largo, ¿no? Pero de experimentar, bueno, ¿cómo le pasa, qué le pasaría a un país si no paga la deuda? Y recordaba también Santangelo la experiencia argentina de también haber sido un conejito de Indias con la experiencia de otro premio Nobel de querer ejemplificar en la Argentina las metas de inflación. Entonces, si a la Argentina la siguen tomando como conejito de Indias y no entendemos que el problema de la Argentina es que carecemos de estadistas, o sea, de políticos que piensen en un país de largo plazo y que el largo plazo se construye con la suma de los cortos plazos. O sea, si yo quiero llegar mañana allá, tengo que empezar hoy, no tengo que esperar a mañana para empezar a llegar allá, porque si no, nunca voy a llegar, y es lo que nos está pasando en la Argentina. Ponele las décadas que quieras, 30, 40, 3, 7. Ahora, claramente la propuesta de ayer no es una propuesta, es decir, esto es lo que hay, y como te comentaba, decía Roberto Kachanowski hoy en Infobae, le faltaron los aplausos que estuvieron en el fin del 2001 para validar esto que el propio presidente de la Nación definió como un default virtual. O sea, técnicamente voy a caer en default el día que deje de pagar la deuda y por los plazos de los vencimientos de los bonos, como tengo un periodo de gracia de 30 días, recién técnicamente el 22 de mayo la Argentina entraría en default. Pero lo real es que la Argentina hace rato que está en default porque está con reperfilamientos de deuda, porque está postergando las decisiones de pago y porque sobre todo no está presentando un plan económico para superar la crisis, más allá de la pandemia, porque la Argentina venía mal parada pre-pandemia. Ayer publicaba en Infobae los datos del INDEC sobre el uso de la capacidad instalada en el sector industrial y tuvimos prácticamente uno de los peores febreros de la serie histórica. Pero, perdóname, ¿esa estadística la hicieron llamando por teléfono como hicieron la última de inflación también o era seria? Supuestamente tenía 20 días de seriedad porque la cuarentena empezó el 20 de marzo, pero ya las expectativas en ese momento de los empresarios mostraban que marzo, abril y mayo iba a ser drásticamente peor, con lo cual yo titulé en la nota en Infobae, tuvimos el peor marzo de la historia para la actividad económica argentina, porque está paralizada, lamentablemente, y preventivamente hubo que tomar esa decisión. Y si no hay no hay respuestas concretas para la economía real. No hay respuestas concretas, no hay incentivos para la economía real. Eso es lo que uno está esperando urgentemente, que le digan al empresario, no solamente te voy a ayudar hoy a pagar los sueldos y a los proveedores que tenías por los compromisos que tenías pendientes de enero, de febrero, etcétera, y después cuando superemos la pandemia vemos el mecanismo de devolución de esa asistencia y después vemos los mecanismos de cómo voy a bajar los impuestos y cómo voy a tener un Estado más eficiente, voy a bajar el gasto público, o sea, voy a ordenar en serio las finanzas públicas en la Argentina de una vez por todas, para entonces el acreedor diga, es cierto, la Argentina está con un problema histórico, pero ahora hay una administración que tiene la vocación de poner la casa en orden, entonces es razonable que le demos 2, 3 años de gracia. Pero perfecto, pero después, del día después, no pretendas pagarme una tasa de interés inferior a la que paga el Tesoro de Estados Unidos, como si la Argentina en 3 años pudiera haber superado todos los problemas y ser una economía floreciente. Tal cual. Yo te quería cerrar con esto. Ayer, después que terminó el anuncio,
Subí un tuit que dice así: Default, una vez más, otra vez conejillos de indias de experimentos teóricos anticapitalistas de Stiglitz y Guzmán nos llevan a destinos desconocidos. Yo no había hablado con Santangelo, pero es tan obvio esto. Es tan obvio. Es un experimento intelectual del cual nosotros somos el cobayo. Exactamente, y en el cual tenemos un presidente que lamentablemente, desafortunadamente, dijo a los argentinos que él no le preocupa tener un consejo de notables en el área económica para enfrentar esta inédita coyuntura mundial, donde hay un problema de oferta, pero también un problema de demanda, porque algo de economía hace. Si los economistas estamos diciendo, hoy tenemos que dejar la biblioteca a un costado y pensar diferente a lo que pensábamos históricamente, porque el escenario es inédito. Uno no encuentra en los libros de economía experiencias de 200 años de una crisis de esta magnitud, en el cual se conjugan problemas de oferta porque las empresas no pueden producir, el comercio no puede vender, y problemas de demanda porque la gente no tiene ingresos, no puede salir a comprar, se están cayendo los recursos. ¿Por qué? Porque no está cobrando, o sea, no todos son asalariados, no todos son jubilados que reciben el sueldo a fin de mes, y muchos de los asalariados ya están viendo que están negociando con las empresas que le van a pagar menos, con lo cual también es un problema de demanda. Eso no está en ningún libro de texto que a nivel mundial, no solamente a nivel de un país individual, sino a nivel mundial ocurra semejante restricción. Bueno, pero no están escritas. Te amplío con algo. Ayer, graciosamente, la AFIP habilitó el pago del 911, que no es un llamado, hoy es un llamado de emergencia, con lo cual el que no lo pague de acá a fin de mes no va a habilitar para que le den los repro. Claro. La pregunta es con qué lo van a pagar. No, por eso digo, yo creo que hay organismos, AFIP, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, que el Ministerio, la propia ANSES, que te dice que te va a pagar un día y después te dice que te va a pagar otro. Es decir, no están a la altura de las circunstancias, y acá no hay ninguna difusión, ninguna promoción para enseñarle a la gente a que se pueden hacer muchas transacciones desde el mismo celular, y nadie va a negar en la Argentina que prácticamente los 44 millones de habitantes, excluidos acá de los niños, tienen un celular, y la mayoría son celulares, cualquiera sea el modelo, que son inteligentes, que te permiten hacer transacciones financieras básicas, de poder pagar una factura o poder pagar un servicio público o poder que el ANSES te acredite el beneficio social. Sin embargo, no hay ningún mensaje ni en la radio, ni en la televisión, ni en los portales de noticias, no se está invirtiendo un solo peso por parte del Estado para enseñarle a la gente a usar estos medios, y entonces aún dentro de la inmovilidad que te pone la cuarentena, vos no puedas parar tus transacciones básicas. Pero eso requiere una docencia urgente, y terminar con economía blanca, economía en negro. Porque ¿de qué te sirve tener la economía en negro si te vas a morir porque no vendés y no tenés un peso? No, pero mira, yo quiero... ya te libero, pero cierro con dos cosas y la hablamos otro día. Digo, no traen más argentinos por día porque el Ministerio de Salud dice que solo puede procesar 400. Digo, no entiendo por qué no se juntaron con Urnequian y le dijeron, che, Urnequian, adecuemos esa ISA para resolver esto rápido. No lo puedo entender. Segundo, deberían amigarse con Galperín, sentarlo y decirle, bueno, a ver, esto que vos contaste, ¿cómo lo resolvemos? Hay que hablar con los tipos que tienen las capacidades para hacer las cosas. Bueno, pero lo que pasa es que cuando tenés un problema ideológico, José Luis, tenés este problema porque justamente vos mencionaste a Mercado Libre, a Galperín, y el gobierno ya varias veces en estos 3 meses y medio, 4 meses de gobierno, le ha puesto palos en la rueda para que Mercado Pago, para que Mercado Libre, lejos de ser una de las herramientas que tenga el público para hacer transacciones sin moverse de su casa, le dice, no, vos no podés operar. Entonces la gente quiere, a pesar de la crisis, pagar los servicios públicos, la luz, el gas, el teléfono, los impuestos, a través de los sistemas de pago fácil, Mercado Pago, qué sé yo, y no te dejan hacerlo. Entonces, digo, ¿quién está manejando la coyuntura económica
que están haciendo en la máquina de impedir, ¿no? Me parece que estaba sentada a la izquierda del presidente ayer. Te mando un abrazo, gracias. Que siga muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao, chao. Bueno, ahí llegó el Airbus 330 a Shanghái. Está todo bien, ¿no? Ahora digo, hay que transformar.